incidente que se produjo el lunes en la tarde en el Palacio de la Moneda. Esto se generó cuando el presidente Gabriel Boric advierte y le llega un mensaje respecto de que había un fotógrafo que estaba desde el Patio de los Naranjos captando imágenes hacia su oficina. Oye, esa cara, qué miedo. No le gustó nada que le estuvieran sacando fotos. No le gustó que le estaban sacando fotos directamente hacia su oficina, desde afuera hacia donde él estaba con la ventana abierta. ¿Qué pasó? El presidente baja e increpa en duros términos al fotógrafo, haciéndole ver las siguientes frases. Le dice que eso es parte de su espacio privado y además que no corresponden conductas como esa. Es lo que percibió además un grupo de periodistas que estaba ahí, porque no era el fotógrafo el único, sino que además había prensa acreditada que se acercó para tratar de dialogar con el presidente y hacerle ver que esta es una situación que era lo mismo que le dijo el fotógrafo. Le dijo: presidente, pero si esto es habitual. Esto se produce cada vez que un presidente ha estado trabajando en su escritorio, abre la ventana y uno capta imágenes del presidente. Son muchísimas las fotos que hemos visto de varios presidentes trabajando en su despacho cada vez que dejan la puerta abierta. Claro. Y fue justamente eso que le dijeron. Esto ha pasado con Piñera, esto ha pasado con todos los expresidentes que ha habido. Ha pasado que cuando dejan la puerta abierta los fotografiamos y nunca había ocurrido de que un presidente bajara las escaleras para increparnos por estar grabándolos en su despacho. Claro que sí. Dicen que le avisaron por Signal, que es una mensajería más segura que WhatsApp, que manejan los funcionarios del Palacio de la Moneda, y él se ofuscó. De eso fueron testigos, como decíamos, periodistas también. Sin embargo, después, cuando se le pregunta al gobierno, ahí está, mira, las imágenes que generaron la molestia del presidente Boric cuando ayer trabajaba en su oficina con la puerta abierta. Agencia 1 defiende la libertad de informar sobre las actividades y registrar las autoridades en los espacios públicos. De hecho, cuando lo capta en ese momento tenía una pelotita antiestrés en la mano. Y de repente nos damos cuenta que recibe un mensaje porque él se da vuelta, mira hacia afuera, mira con una cara de enojado, se pone los anteojos para ver mejor y hace un gesto con la mano como diciendo: ¿de verdad me están grabando? ¿De verdad se está produciendo esto? Y ahí es cuando se para y baja. Bueno, se para, baja, increpa al fotógrafo y fue tanto su enojo o tan repentina esta actitud que el mismo fotógrafo se descoloca un poco. Quienes estaban en ese lugar relatan que el fotógrafo queda un poco descolocado ante esta reacción y le trata de explicar que era habitual lo que le estaba haciendo y que lo había hecho también con otros presidentes, sobre todo fotografiar la oficina si se mantenían las cortinas abiertas. Y ante eso, el presidente le dice: entonces estamos mal. O sea, llegaron a un punto de no entendimiento. Él consideraba que ese era un espacio privado y que no correspondía que grabaran de ahí para adentro. Claro. Y las críticas apuntaban a que, a ver, no está en su casa, está en el Palacio de Gobierno, es un lugar público. Quienes condenaban la actitud del presidente decían: está en lugar público, esto se hace reiteradamente, no es primera vez que se hace, y si no quieren que lo graben, que cierre la ventana. Que cierre la ventana y listo, no lo van a grabar. Bueno, ayer se hacía hincapié por parte de algunos periodistas que estaban trabajando ahí que estuvo la cortina cerrada, pero ya no se abrió nunca más. ¿Nunca más la van a abrir? No, porque estuvo con blackout el presidente prácticamente y con la luz prendida toda la mañana porque no quería que lo captaran. Quienes estuvieron en el incidente cuentan que el reclamo del presidente fue bastante enérgico y además que todos habían quedado sorprendidos porque la gente que trabaja en el Palacio de la Moneda, y además hay que mencionar que los periodistas que cubren el Palacio de la Moneda lo hacen hace muchos años, la gran mayoría, sobre todo los camarógrafos y los fotógrafos, duran muchos años en ese trabajo y por lo tanto ellos no habían visto una situación anterior en esos términos. Sin embargo, se le pidió un pronunciamiento mayor al gobierno y el gobierno dijo que había sido un diálogo en buenos términos. ¿Escuchemos qué dijeron? Ya. Respetamos siempre todas las críticas. Lo que sucedió fue un diálogo con la prensa de, como se conoce, la copucha, que es la prensa que trabaja en La Moneda y con quienes nos relacionamos diariamente. Tenemos una muy buena relación. El presidente tiene una muy buena relación con los periodistas y los trabajadores de las comunicaciones que están presentes día a día ahí. Un diálogo y terminó obviamente en muy buenos términos, ¿no? La libertad de prensa, la libertad de expresión son fundamentales y tanto para el ejercicio de los trabajadores de las comunicaciones como para todos ciudadanos y ciudadanas, ¿no? A manifestar
discrepancias, a poder conversarlas, a poder resolverlas y darse la mano al final de cuentas, ¿no? Es que el diálogo terminó en buenos términos, decía ahí la ministra Vallejo, y por lo que se vio en imágenes de video que captan el momento cuando el presidente baja, todo indica que fue así. Que se dieron un apretón de manos con el fotógrafo. Es que no hay otra alternativa, pues sí, yo creo que ahí pero también... el presidente se podría haber retirado molesto. Sí, pero no se refieren en ningún minuto, igual hay que ser justos, no se refiere el gobierno en ningún minuto a la molestia y al grado de molestia que tenía el presidente cuando bajó. Se refieren solamente al apretón de manos y se quedan con el gesto final. Claro, pero entre medio... Pero da la impresión de que cuando los camarógrafos y periodistas que estaban ahí le explican al presidente que esto es una práctica común, logran calmarlo un poquito. Pero a ti te queda esa sensación, a mí no me queda esa sensación. A mí me quedó esa sensación. No, a mí me queda la sensación de que él sigue igualmente enojado. Cuando él le dice, entonces estamos mal, quiere decir que no está acogiendo lo que le explican, ¿no? Lo que sí me queda la sensación es que para que el presidente haya reaccionado de esta forma por algo tan habitual es porque tal vez no estaba pasando por un mal momento, estaba de mal humor por algo y reaccionó de esa forma en ese momento. Sí, porque ahora, si no, no se justifica esa reacción destemplada de ese modo. Sí, la conversación también se puede orientar a respecto de cuáles son los espacios privados y cuáles no. Si una persona está dentro de una oficina y abre la ventana y las cortinas. También dentro de los periodistas acreditados que cubren La Moneda contaban en una oportunidad que el presidente Piñera estaba sosteniendo una discusión con su ministro del Interior. No alcancé a escuchar qué ministro del Interior era, pero tuvo en una oportunidad una discusión con el ministro del Interior. Sí. Y la puerta estaba y la ventana estaba abierta. Y de afuera se escuchaba absolutamente todo. Y cuando se dieron cuenta de lo que estaba pasando y que los periodistas estaban parados justamente afuera, porque además, imaginémonos ¿cómo se dice? La repercusión que tiene el audio, la amplificación del audio en el Palacio de la Moneda, en el Patio de los Naranjos, se escucha todo. Sobre todo si es que se está produciendo una discusión. Se había producido la discusión, se dieron cuenta que estaba la ventana abierta, la cerraron y no ejercieron ningún reclamo en esa oportunidad. Es que si sabes que hay un montón de periodistas afuera y fotógrafos, hay que tener mucho cuidado. ¿Cuáles fueron las reacciones desde el mundo político? Escuchemos. A ver, a mí me parece primero que todo extremadamente grave, porque creo que el presidente de la República no debe tener ningún tipo de preocupación de que la prensa informe cómo se ejerce el poder, porque eso es parte de la prensa. Él mismo decía que los medios de comunicación están para incomodar el poder. Entonces hay una contradicción muy clara. Ahora, yo creo que hay temas de forma y temas de fondo. Yo creo que el presidente está en una situación de estrés que lo hace tener estos arrebatos, pero hay un tema de fondo. Este es un gobierno que hasta hace poco, desde la Secretaría General de Gobierno, estaba empujando un comité de medios, que es una cosa tremendamente grave, porque ellos querían administrar qué cosas se podían más o menos comunicar y cuáles no. Los que creemos en la libertad de prensa y en el derecho de los ciudadanos a informarnos, siempre vamos a defender que la prensa pueda escrutar todos los rincones que quiera, porque esa es la gracia de la democracia, esa es la gracia de la transparencia y eso nos permite evitar cualquier tipo de corrupción. La prensa es una aliada fundamental de la transparencia y de la democracia y eso lo tenemos que defender. Yo creo que el rol de los medios de comunicación en el fortalecimiento de la democracia es trascendental. No hay democracia sin prensa libre, no hay democracia sin medios de comunicación que puedan hacer su trabajo. Ahora también se requiere, y creo que es importante, un respeto también a los espacios de trabajo de todas y todas. Yo espero que en eso, en equilibrio, podamos, garantizar el acceso a la información de los chilenos y chilenas, que los periodistas y las periodistas puedan hacer su trabajo. De hecho, nos parece importante que podamos avanzar en una ley de protección a los trabajadores de medios de comunicación. Es algo que hemos planteado en la Cámara de Diputados y diputadas, y que a su vez, por supuesto, todos los funcionarios de gobierno, no solamente el presidente, puedan hacer su trabajo de manera pertinente, digamos. Insisto, no hay democracia sin medios de comunicación. Nos parece que esa también es, por supuesto, una agenda que el gobierno hoy día está respaldando. El fortalecimiento de los medios de prensa y la diversificación también de los medios de prensa ha sido una agenda permanente por parte del Ejecutivo, y esperamos que hechos como este no se vuelvan a repetir. Ya, bien sensata lo que dice la diputada en todo caso, que esperan que esos hechos no se vuelvan a repetir porque no es un buen ambiente. Ahora, se pasó igual un pueblo, Diego Chalper, creo yo, porque cuando dice extremadamente grave, tampoco es extremadamente grave, po. No atenta contra la seguridad de la nación un hecho como este. Lo estamos conversando porque es anecdótico y porque a lo mejor tiene un grado de desconocimiento también el presidente respecto de cómo funciona por la relación con la prensa en el Palacio de la Moneda en particular. Lleva un año en La Moneda y tal vez hay determinados procedimientos o tradiciones que todavía el gobierno está aprendiendo. Me parece que no es tan grave. No, pero no es bonito que se vuelva a repetir. No, pero yo creo que ya se aprendió la lección. Sí.
pero también creo que todos podemos tener un mal día y creo que eso fue lo que tal vez llevó al presidente a reaccionar de esta forma. Claro, si uno lo une en la reacción con la pelotita antiestrés, uno pudiera sacar ciertas conclusiones, pero... Bueno, nadie está libre de tener un mal día. Lo bueno es que se aprenda que hay un clima de respeto. Imagínate, y así se ha tener trabajado. un mal día, Karina, y justo sales de tu casa y alguien te graba, y justo vienes de una discusión, de tener un mal día, de estar de mal humor. Imagínate la reacción cómo puede ser. Claro, pero es que yo no soy presidenta. Bueno. Esa es la diferencia. Bueno, ahí tiene que ver también el cargo, el rol que uno desempeña y el momento que está pasando. Así que vamos a ver lo que pasa con la relación con la prensa en el Palacio de Gobierno.